Ok, pues muchas gracias por acompañarme hasta este fragmento de este capítulo 3. Ya estamos casi por terminarlo. Ya esta recta final de este capítulo nos habla acerca de las ventajas que descubren los hijos en la situación de divorcio, y asimismo ya el capítulo termina con la historia de una paciente de la autora. Pero vamos aquí a ver estas ventajas que son fantasías, como son fantasías para tener a los hijos. eh, no quiero quedar mal con los hijos, que abarca no deseo que mis hijos pasen por lo mismo que yo. Tengo miedo de que mi hijo o mi hija herede los defectos del otro padre. Y me siento culpable porque hago sufrir a mis hijos con esta situación. Y dice aquí como tal ya la autora. Ventajas que descubren los hijos en la divorcitis. Hemos estado hablando del dolor profundo que acarrea esta enfermedad en los hijos. Sin embargo, muchos niños llegan a acostumbrarse a esta situación, sobre todo si llevan mucho tiempo sin vivir caricias o besos entre sus padres. Perdón. Sobre todo si llevan mucho tiempo sin ver caricias o besos entre sus padres. Tal como un ciego se acostumbra a la oscuridad, se adapta a vivir en ella. Es triste decirlo, pero los niños son tan moldeables que no solo llegan a acostumbrarse y a vivir con divorcitis, sino que inclusive van encontrando ventajas en las peleas paternas. Estos niños identifican que hay dos bandos muy claros y opuestos y que pueden unir a uno u otro a su conveniencia. Los hijos aprovechan el amor que sus padres les tienen y saben que siempre los aceptarán en su bando, aunque 2 minutos antes hayan pertenecido al otro equipo. El hecho de que cualquier papá o mamá, el hecho que, de hecho, cualquier papá o mamá considera un triunfo y una ventaja a su favor el hecho de ganar un hijo para su causa, y de manera inconsciente o no, le celebran a los niños que critiquen al otro padre o a su familia, premiando de alguna manera su adhesión. Y aquí ya nos habla de la primera fantasía de esta situación, de las ventajas. La fantasía se llama para retener a los hijos. En los hogares contagiados por divorcitis, los padres tienen muchas fantasías con respecto a retener a sus hijos, y las llamamos fantasías porque no tienen su base en la realidad, y gracias a ella los padres otorgan prestaciones a los hijos sin que ellos las hayan pedido. Los pequeños no han tenido tiempo de ordenar sus ideas cuando sus padres ya concluyeron mil cosas sobre lo que deben estar pensando y sintiendo. El propósito final al que lleva cada una de estas fantasías es el de querer tener al hijo en su bando, como todo esto implica. La primera fantasía como tal dice, no quiero quedar mal con mi hijo. Algunos desean que el niño los comprenda y que se identifiquen por su propio punto de vista, como una forma de darle razón. Esta fantasía hace que los padres den más explicaciones de la que normalmente deberían dar sobre lo que hacen o sobre su vida privada, sus diversiones o sus fallas. El pequeño, al encontrarse tan informado, identifica que tiene poder y que se le está otorgando de alguna manera la facultad de juzgar a sus padres. La segunda fantasía es, no deseo que mis hijos pasen por lo mismo que yo. Entonces se busca tenerlos en el bando para asegurarse que no, no se parezcan al otro padre o que no contaminen los malos ejemplos. El poseedor de esta fantasía generalmente ya hizo un recuento sobre su propia vida y se propone vacunar al hijo de los propios errores, debilidades o malas discusiones, como si esto fuera posible. El niño, al encontrarse tan solicitado, comienza a poner sus propias condiciones y sabe que armas para reprochar a los padres por sus errores. Tercera fantasía.
miedo de que mi hijo o mi hija herede los defectos del otro padre. Esos defectos que tanto detestan son, como ya hemos señalado anteriormente, ese lado oscuro de uno mismo que no queremos aceptar. Lo haré a mi modo y así lo salvaré. Sería la premisa por excelencia. Es entonces cuando el niño recibe 1000 ofertas, 1000 opciones y promociones de una forma de vivir y de pensar específica. No se trata de una formación normal, como la que puede dar una familia sana en donde hay ciertos valores y parámetros establecidos que todos deben atacar. En el caso de la divorcitis, donde no hay un plan conjunto para educar, cada padre tiene que venderle al hijo su propia forma, con la esperanza de que le atraiga y la compre. En el caso de los niños, llegan a pensar tal vez el favor de hacerte caso o tal vez o no, porque tengo otra oferta esperando. Cuarta fantasía. Me siento culpable porque hago sufrir a mis hijos con esta situación. Y entonces se asume que hay que indemnizarlos por ello. Las indemnizaciones son pagadas con todo tipo de especies, con dinero, con tiempo, con sentimientos, caprichos, concesiones fuera de lugar y hasta permiso para esas travesuras que normalmente no se les permitirán. Un niño que acepta esta fantasía de sus padres se vuelve un tirano que cada vez exige más. Cuando la culpa en los padres va bajando, el pequeño se encarga de volver a aumentarla, para cobrar de nuevo su póliza de seguro contra la infelicidad. Todo lo que ocurra al niño será atribuido a una situación de divorcitis, por lo que será susceptible de iniciación. Si sale mal en el colegio, si los primos lo agreden, si está berrinchudo, etc. Existen padres que tienen todas esas fantasías. Hay otros que solo cargan con una o dos. Estas profecías se vuelven autocumplidoras. A fuerza de creerlas tanto, se vuelven realidad y la conducta del niño las corrobora. Los niños saben perfectamente que cuando papá y mamá están en una tregua, se consultan sobre permisos y eso no les conviene. También saben que estas treguas bajan los sentimientos de culpa. Entonces ya no puede pedir regalos o permisos y obtenerlos tan fácilmente como cuando el papá o mamá se sienten culpables, o cuando están ocupados en sus trincheras que dicen sí a todo con tal de quitárselos de encima o evitar un pleito más. Hasta aquí este apartado de las ventajas que descubren los hijos en la divorcitis, las cuales se expresan a través de ciertas fantasías, tanto de los padres como de los hijos, y qué hacer con ellas. En el siguiente apartado, ya el último apartado de este capítulo, la autora nos relata la historia de Gaby. Ok, pues muchas gracias por acompañar la revisión hasta aquí en la revisión de este capítulo que se llama La manipulación, el juego en que todos jugamos, donde la autora hace referencia a que tanto los hijos como los papás, padres o tutores, participamos en juegos de manipulación en torno a ciertas cuestiones como son sentimientos, culpas, de culpa o cierto miedo que sentimos para retener a la pareja o quedar bien con los hijos. Aquí vemos acerca de cómo manipulamos a través de un factor externo que es el dinero, a través de el factor emocional como puede ser el sentimiento de culpa y ciertas fantasías que también tenemos a crear o hacer tanto los padres como los hijos en relación con la situación del divorcio y el por qué podrían quedarse más tiempo con nosotros o cómo retenerlos. Y ya en este apartado como tal habla de la historia de Gaby. Dice, la historia de Gaby. Gaby es una de estas niñas a las que la divorcitis le ha traído algunas ventajas. Ella me contó con lujo de detalles sobre los cambios que había tenido en su vida en los últimos años.
palabras de Gaby. Antes, cuando era una chiquita de 4 años, ahora soy grande, tengo 7, los fines de semana no me gustaban nada. Mi papi trabajaba hasta los sábados y cuando no tenía que ir a la oficina, entonces tenía que ver a un cliente. Llegaba a comer muy cansado y en la tarde se dormía una larga siesta que nadie podía irrumpir, porque si no se ponía furioso. Los domingos mi hermanito Gustavo y yo estábamos a nuestra suerte. Desayunábamos lo que encontrábamos y veíamos la tele o una película hasta que alguno de los dos, mamá o papá, nos gritaban para bañarnos para salir. Ahí empezaba el drama de fin de semana, pues debía decirle a dónde íbamos a salir a mamá. Mamá quería que viéramos a los abuelos y papá insistía en que era importante hacer un plan familiar, en el cual por supuesto los abuelos no estaban incluidos. El pleito entre ellos duraba casi otra película de Disney, que ni siquiera podíamos ver a gusto entre gritos, reproches, azotones de puerta y lágrimas de mamá. Las primeras veces que esto pasaba, yo me angustiaba mucho y Gustavo lloraba. Pero luego nos empezamos a acostumbrar y ya sabíamos que al final íbamos a ir a casa de los abuelos con mamá y que papá se quedaría en casa a ver el fútbol. Otras veces ganaba papá y nos llevaba a comer hamburguesas mientras mamá volvía a meterse en la cama porque le dolía la cabeza. Cualquiera de las dos cosas era mejor que salir los cuatro juntos porque acabábamos dando vueltas en el coche y ellos dos seguían peleando y peleando. Ahora las cosas han cambiado. Como ninguno de los dos está contento, casi nunca yo intentaba, ya no intentaban que salgamos todos juntos y debo reconocer que yo lo prefiero. Tal vez soy mala por sentir lo que siento, pero eso es padrísimo que mi papi se enoje con mi mami y nos lleve a nosotros solos. Cuando esto pasa, él mismo nos baña, nos sirve un rico desayuno y nos lleva a la feria o al cine a la que anuncian en el periódico para niños. Nos lleva a comer a un restaurante elegante o por si fuera poco, nos lleva a una juguetería y nos compra todo lo que le pedimos. ¿No les parece fabuloso? Qué lástima que mi mami se queda un poco triste. La verdad es que cuando pasamos el fin de semana, todos juntos no es tan divertido. Papá no nos hace tanto caso y hasta a veces compiten para ver quién es mejor papá. También mi mamá es más linda con nosotros cuando se pelea con papá porque nos deja hacer más cosas y nos acaricia mucho. Hasta aquí la historia de Gaby. Ahora la autora comenta. La historia de Gaby no termina aquí. Cuando regresan a casa, después de la parranda con papá, acaba el cuento de hadas y comienzan los reproches. ¿Por qué le compraste ese regalo? Si ya habíamos quedado en que se lo ganaría si mejoraba las calificaciones. ¿Compraron el material que tiene que llevar mañana Gaby al colegio? ¿Por qué Gustavo no trae puesto el suéter? Con el frío que está haciendo. Y entonces comienzan los mismos pleitos domingueros de siempre, pero con menos horas que para pelear y con juguetes y helados. No cabe duda que existen muchas ventajas aparentes para los hijos en la situación previa al divorcio. Sin embargo, poco a poco esos espectaculares itinerarios comienzan a ser cansados para todos. Gustavo quiere una camita a media tarde y que papi y mami simplemente se acaricien su cabeza como lo hacían antes. Por su parte, Gaby se divierte, pero le entristece no poder compartirlo con su mami. Esto le hace sentir culpable y le impide disfrutar plenamente lo que su papá le ofrece. El papá ha conocido más a sus hijos, los ha disfrutado y al mismo tiempo los ha sufrido. Sin embargo, nada de esto los ha hecho por convicción, sino como consecuencia de una reacción hacia su esposo. De pronto se descubre haciéndose cargo de cosas que antes ni siquiera pasaban por su cabeza. Le sorprende a sí mismo insistiendo en que el niño se ponga el suéter y a la vez le extraña leer en paz un periódico los domingos. En cuanto
sus hijos sacan bajas calificaciones o se pelean entre ellos, ese papá que actuó por coraje le echa en cara todo lo que le ha comprado y el tiempo que le ha dedicado, pero si no fueran parte de su obligación. La mamá, por su parte, finalmente dispone de ese tiempo libre que pedía a gritos, no tiene que acarrear a nadie para salir a la calle y de pronto se da cuenta que extraña mucho a sus hijos, de que está muy sola y eso le confirma que debe poner de su parte para sobrellevar el matrimonio. No tanto por el matrimonio en sí, sino porque no logra distinguir lo que añora de lo que odia, y cómo quedarse con lo bueno sin cargar con lo que aborrece. En una familia disfuncional existen tal vez más diversiones y regalos porque cumplen la función de aligerar la tensión con una suerte de indignaciones no pérdidas o demostraciones de poder. Si el padre y la madre están divorciados emocionalmente, ya sea viviendo juntos o no, la convivencia exclusiva con uno de los padres resulta un poco artificial. Al principio, pero mucho más ventajosa para los niños. Es como estar de visita y hacer una serie que normalmente no se hacían y que ahora realizan como una persona de compensar el dolor y las carencias que los padres cargan a sus espaldas. Como las deudas permanentes hacia sus hijos, los padres intentan ocupar el tiempo de llenar antiguos huecos de comunicación o hacer vida de hogar. Estas deudas no los dejan ser naturales, espontáneos y felices con sus hijos. Muchas personas por la vida cargando un costal de pretextos para justificar su ineficiencia. Su debilidad, su falta de logros y la divorcitis es un estupendo costal para los hijos cuando desean que un maestro les suba un punto o les perdone una tarea que iniciaron. Con tan solo contar un poco de lo que les pasa en casa o con repetir palabras que el papá les grita y la mamá y viceversa, el pequeño logra que el maestro, el psicólogo escolar y hasta el encargado de la tiendita le den un trato especial. Es muy peligroso que los niños encuentren en sus sufrimientos un recurso para no hacer. Es muy posible, por el ejemplo de las no soluciones típico de la divorcitis, se expanda como reguero de pólvora entre los hijos. El ser humano es un animal de costumbres, y muchas veces las costumbres de una vida familiar de baja calidad puede hacer que los pequeños no anhelen nada mejor, que no sepan siquiera que existe la posibilidad de vivir una vida feliz y en pareja, y que sus metas se resuman a irla llevando y buscar los favores de los demás, y de aquellos que sí son afortunados por tener unos padres unidos. Si tus hijos han descubierto muchas ventajas en ser víctimas de la relación que tienes con tu pareja, es momento de poner manos a la obra. Es momento de decidir y resolver, porque de otro modo las circunstancias que son las que están diciendo sobre tus hijos y las resoluciones no están siendo determinadas por tu voluntad, por tu amor o por tu deseo de vivir mejor, sino por inercia en la que ha caído tu vida. Y hasta aquí este capítulo. Como ya vimos, hemos abarcado en este capítulo que se llama la manipulación, el juego que todos jugamos, aspectos sobre todo los emocionales y cómo afectan estos a los niños, ¿no? Pero como nosotros como adultos nos compete y cae la responsabilidad de modelarlos para que estos no sean un factor de repetición en nuestros hijos en su edad adulta. Como ya he dicho, hay un apartado de la psicología cognitivo-conductual que se llama terapia de esquemas, y en esto nos dice que la formación de ciertas patologías o ciertos conflictos que se generan en la vida adulta devienen sobre todo en nuestra infancia y adolescencia, pero sobre todo de estos aspectos de la crianza que observamos en nuestros padres. Por tanto, aquí estamos viendo que se puede formar un esquema de dependencia hacia ciertas cuestiones,
a ciertas esquemas de sentir culpa y sentirnos mal, que en la vida adulta pues nos va a afectar. Y creo que como adultos, como padres de familia o tutores, nosotros no queremos eso para los hijos, ¿no? Como tal, no queremos que vivan, sean infelices en su vida adulta, y a la vez vamos proyectando ciertas características de que lo que no queremos que pase con lo que nos está pasando o nos pasó a nosotros. Y pues de ahí, de aprender a manejar la situación, cómo nos comportamos ante los hijos y aprender a identificar estas situaciones tan importantes que nos plantea la autora. Si ustedes quieren aprender un poquito más de este tema de los esquemas, lo cual nos puede servir a identificarlos cómo nos pasó en nuestra vida, ya sea de infancia o adolescencia, o bien saber qué estilo de crianza estamos utilizando. Hay un material también que he compartido ya con ustedes que se llama de terapia de esquemas, donde abarca cada uno de estos estilos de enseñanza y cada uno de los esquemas de Jeffrey Jung, que se llama, perdón, Reinventa tu vida, el libro, el cual es un libro también similar en este formato de autoayuda, pero sobre todo nos va enseñando, acercando al proceso terapéutico de cómo manejar y qué hacer con cada uno de estos esquemas por los cuales se nos formó en nuestra infancia o que tenemos como estilo de crianza hacia nuestros hijos. Por el momento yo me despido. Gracias por tu atención hasta aquí. Y ya hemos acabado este tercer capítulo. Que estés bien y hasta la próxima.